En este vídeo vamos a solucionar el ejercicio 6 de la página 137. El ejercicio nos dice, tenemos este circuito de aquí, que tenemos que hallar la resistencia equivalente de la siguiente asociación de resistencias si conectamos el circuito a un voltaje de 12 voltios, ¿qué intensidad de corriente recorrerá la resistencia R5? Para solucionar este tipo de circuitos, lo más importante es tener claro este pequeño esquemita de aquí. Saber qué pasa en los circuitos en serie y qué pasa en los circuitos en paralelo y tener claras las diferencias. En los circuitos en serie sabemos que la intensidad de corriente es la misma en todos los elementos, que el voltaje es la suma de los voltajes y que la resistencia es la suma de las resistencias. En cambio, en los circuitos en paralelo, la intensidad de corriente será la suma de las intensidades, el voltaje será igual en todos los elementos y la resistencia equivalente será igual a la inversa de cada resistencia. ¿Cómo empezamos? Yo recomiendo siempre empezar de lo más pequeño e ir deshaciendo un poco el circuito. En este caso, empezamos por el 3,4. ¿Por qué? Porque está en paralelo y me interesa transformarlo en una resistencia equivalente que esté en serie con la resistencia 5, de manera que entonces ya podré sumar directamente las dos resistencias. ¿Cómo calculo la resistencia equivalente de este pequeño circuito en paralelo? Pues circuito en paralelo, me voy a la fórmula de 1 partido la resistencia equivalente, será igual a 1 partido la resistencia, en este caso la 3, 1 partido la resistencia 4. ¿Cómo resuelvo esta ecuación que hay veces que os liáis un poco porque la incógnita la tenemos en el denominador? Pues muy fácil. En este caso la resistencia 3 son 40 ohmios, la resistencia 4 son 60. Directamente podría buscar el mínimo común múltiplo o directamente multiplico el uno por el otro, que es lo que vamos a hacer. 40 por 60, 2400. 2400 entre 40 me dará el 60, por lo que al 1 lo multiplico por 60. En el segundo denominador, 2400 entre 60 me da 40, que multiplicado por el 1 me da 40. Ahora, como los denominadores son iguales, ya puedo sumar directamente, por lo que 1 partido la resistencia equivalente que estoy buscando será igual a 100 partido 2400. ¿Cómo despejo? El 2400 pasa multiplicando, el 100 pasa dividiendo y la resistencia equivalente que estoy buscando la subo al numerador, que es donde me interesa tenerla para encontrar el resultado. 2400 entre 100, 24 ohmios. Por tanto, ahora mismo ya sé que este trocito de aquí en paralelo equivale a 24 ohmios. Siguiente paso. Ahora tengo una resistencia 5 y una resistencia 3,4 en paralelo. En serie, perdón. Voy a calcular, ¿vale? Circuito en serie, me puedo ir otra vez a la chuleta si no me acuerdo, circuito en serie, como son las resistencias, se suman. Por tanto, voy a sumar la resistencia 3,4 que acabo de calcular, que son 24 ohmios, con la resistencia 5, que son los 46 ohmios. Por tanto, estas tres resistencias de aquí, me equivalen a una resistencia de 70 ohmios. Ya tengo 3 resistencias solucionadas. Siguiente paso. Ahora tengo la resistencia 345 que está en paralelo con la resistencia 2. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Circuito en paralelo, vuelvo a la fórmula de circuito en paralelo, 1 partido la resistencia equivalente. Estos numeritos es la 2, 3, 4, 5, será igual a la resistencia 345 que acabo de calcular, que es esta, más 1 partido la resistencia 2, que eran 30 ohmios. Lo mismo de antes, multiplico 70 por 30, 2100. Si al 70 lo he multiplicado por 30, al 1 también. Si al 30 lo he multiplicado por 70, al 1 también. Puedo sumar directamente 30 más 70, 100 partido 2100, por lo que
2100 pasa arriba, el 100 pasa abajo, la resistencia equivalente pasa al numerador y despejo. Y me da que la resistencia equivalente 2, 3, 4, 5 son 21 ohmios. ¿Qué me falta ahora? Me falta la resistencia 1, que son 19 ohmios. Como esto ya lo he reducido todo a una resistencia, es como si tuviera ahora dos resistencias en serie, una de 19 ohmios y la otra de 21 ohmios. Circuito en serie, sumo resistencias, R1 19, R2 3 4 5 21, por lo que el total de la resistencia equivalente de este circuito son 40 ohmios. ¿Vale? Hasta aquí, muy fácil. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide que encontremos qué intensidad recorrerá la resistencia R5. ¿Qué puedo hacer para saber qué intensidad recorre la resistencia R5? Primero, tendré que saber la intensidad del circuito a partir de la resistencia equivalente. Si el voltaje es de 12 voltios, que me lo da el enunciado, la resistencia equivalente del circuito son 40 ohmios, la intensidad, ley de Ohm, será el voltaje partido la resistencia. Voltaje 12, resistencia 40 ohmios, por la que la intensidad del circuito será de 0,3 amperios. La resistencia 1 está en serie, por lo que la intensidad total será igual a la intensidad de cada elemento. Por tanto, a partir de ahí yo puedo calcular el voltaje en la resistencia 1, que no será de 12 voltios, ¿vale? Será de 5,7. Si la resistencia, si la intensidad, tengo el voltaje. Por tanto, si la resistencia 1 tiene 5,7 voltios, todo este conjunto de aquí va a tener que tener el resto de voltaje, 12 menos 5,7, es decir, 6,3, ¿vale? De los ejercicios que he visto, ¿vale? Uno de los errores es que directamente cogíais el 12 como el voltaje para calcular la intensidad de la resistencia 5, ¿vale? Esto es un error. Entonces, sabiendo que aquí tengo un voltaje de 6,3 voltios y que este trozo de circuito es en paralelo, que sé que cuando el circuito es en paralelo, el voltaje es igual para todos los componentes. Este trozo de aquí, ¿vale? Lo he resumido en la resistencia 345, ¿vale? Que son 70 ohmios, por lo que yo puedo encontrar el voltaje de todo este brazo, ¿vale? La intensidad de todo este brazo, que será igual a la intensidad de este brazo. Luego, a su vez, esta intensidad que vaya por aquí se va a dividir entre estas dos intensidades, pero como me piden la R5, a partir de los 70 ohmios que tenía de la R345, calculo la intensidad que está circulando por este trozo de circuito, 0,09 amperios, porque será la misma. En el programita que os he enseñado en el vídeo anterior, si montáis el circuito, veréis, si le ponéis un amperímetro, veréis que se cumple el ejercicio, 90 miliamperios, que son 0,09 amperios. Y hasta aquí este ejercicio. Cualquier duda, ya sabéis cómo localizarme. Adiós.